Así que abran sus Biblias en Ruth capítulo 2. Y vamos a leer solo el versículo 12, pero quiero aclarar que hoy vamos a tomar como porción del 1 al 13. Pero vamos a comenzar leyendo el versículo 12, que creo yo es el corazón de esta porción. Dice así la palabra del Señor: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ven? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre celestial, Señor nuestro, cuánta gracia te doy, Señor, por estar aquí entre hermanos compartiendo tu palabra. Mayor adoración que esta no hay. El privilegio de poder abrir tu palabra, aprender de ella, ser confrontados, ser exhortados, ser confortados. Señor, gracias por ello. Entendemos, Señor, que tu palabra es como una espada de doble filo que atraviesa el alma y llega a los tuétanos. Y, Señor, te rogamos que tu Espíritu esté en medio de nosotros y que hoy nuestro entendimiento esté atento y abierto a tu palabra. Señor, gracias porque hoy vamos a ver dos doctrinas importantes. Vamos a ver la soberanía tuya, pero a la vez vamos a ver la responsabilidad del hombre. El equilibrio perfecto para la vida cristiana. Yo te ruego que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el capítulo 2 del libro de Ruth vamos a encontrar dos verdades que se encuentran claramente en toda la Biblia. Por un lado, van a encontrar en la Biblia que Dios es soberano, y por el otro lado van a encontrar que el hombre es responsable de sus actos. Reitero, por un lado van a encontrar que Dios es soberano y por el otro van a encontrar que el hombre es responsable de sus actos. O sea, esto quiere decir que cuando decimos que Dios es soberano, que Él gobierna los tiempos, los lugares y las circunstancias, y que nada ocurre sin su permiso. Y cuando digo nada, es nada. Nada ocurre sin su permiso. Pero a la vez, para que sea completa la doctrina, tenemos que decir que todo hombre es responsable ante Dios por sus actos. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Entonces, las dos verdades que les acabo de decir, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, se ve claramente o muy claramente en la vida de Ruth. Porque, hermanos, lo que nosotros vamos a empezar a ver aquí es que Dios estaba guiando la situación, preparando absolutamente todo, pero a la vez Ruth tenía que levantarse y caminar e ir a espigar. O sea, tenía que ir a hacer algo. Así que hoy, con la ayuda del Señor, lo que vamos a ver es que la providencia de Dios y que la obediencia del creyente se unen para manifestar lo que sería la bendición de Dios. Otra vez, la soberanía de Dios más tu obediencia es sinónimo de bendición. Así que vamos a dividir ese sermón en 3 puntos. Primero, vamos a ver que Dios prepara el camino antes de que lo caminemos. Segundo, vamos a ver que la bendición se encuentra en la obediencia. Y tercero, vamos a ver que Dios bendice a quienes confían en Él y actúan con humildad. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos al primer punto. Lean, vayan conmigo a capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo, y atienden esta parte, era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces, siguiendo la historia que venimos arrastrando del capítulo 1, finalmente Noemí y Ruth
Llegan a Belén, dice el último versículo del capítulo 1, y llegan al comienzo de la siega de la cebada. Eso dice el capítulo 1 al final. Ahora, lo que nosotros no sabemos es si esa llegada fue planificada por Ruth o por Noemí. Si fue justo una planificación de decir, bueno, lleguemos justo para la cebada, para la siega de la cebada, o fue producto, para lo que muchos dirían, fue un producto del azar. Ahora, nosotros después de haber visto la escritura, hermanos, nosotros lo que vemos decir con mucha certeza es que no hay tal cosa como el azar y no hay tal cosa como la coincidencia. La llegada específica en el momento de la siega deben mirarlo como un acto providencial. Otra vez, no lo miren como coincidencia, no lo miren como casualidad, sino miren, Dios en su providencia así lo había determinado. El punto es, hermanos, que muchos en el mundo creen que las cosas suceden por coincidencia y por azar. Pero debo decirles con mucha fuerza que eso es una gran mentira. El decir que las cosas ocurren por coincidencia, por azar, es una gran mentira o es una gran ignorancia de lo que significa verdaderamente la providencia de Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña que Dios gobierna todas las cosas y en eso hay que incluir no solo los acontecimientos grandes, sino también aquellos pequeños, aquellos detalles pequeños, situaciones que te parecen insignificantes, aún así Dios está en absoluto control. Por ende, nada ocurre, miren lo que digo, nada, absolutamente nada ocurre fuera de sus propósitos. Nada ocurre sin que Él lo permita. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. Y anótenlo, hermanos, para saber de quién es la suerte. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando yo estaba leyendo este versículo, me recuerdo cuando se hizo la elección del sustituto de Judas. Y ellos lanzaron una moneda. Y entiendan que esa moneda no fue lanzada al azar, sino que era el Señor quien tenía que determinar quién iba a ser un apóstol. Por ende, eso fue y cayó en Matías porque Dios así lo determinó. Entonces, hermanos, no existe la suerte al azar, existe Dios determinando las cosas. Por lo tanto, lo que muchas veces llamamos casualidad, en realidad es providencia. Providencia de Dios obrando silenciosamente. Lo que a vos te parece azar, lo que a mí me parece casualidad, es Dios obrando providencialmente. Y una de las pruebas más fehacientes de la providencia de Dios es la introducción súbita de un personaje llamado Boaz. En la historia hasta ahora no se nos había citado a este hombre y aparece súbitamente. Un hombre que ni Ruth ni Noemí conocían aún. Y que hasta el momento podría decirse no era parte de la historia. Dios nos nombra súbitamente a un hombre. Boaz. No era parte de la historia. No era conocido por estas mujeres. Y miren lo que dice. Había un pariente el cual se llamaba Boaz. Hombre rico de la familia de Elimelech. Eso dice el versículo 1. Hasta ese momento, nadie tenía idea de quién era este hombre. Así que hay que determinar esto. Ni Ruth, ni Noemí planearon encontrarse con Boaz. Ellas no fueron a Belén buscándole. Mucho menos sabían que ese hombre jugaría un papel tan importante en la historia de sus vidas. Y mucho menos que era un hombre tan importante en la historia de la redención por el cual vendría el Mesías futuramente. Pero es ahí donde tienen que ver la soberanía. El Señor en su soberanía y providencia ya lo había determinado y estaba preparándolo absolutamente todo. En la narrativa, el Señor lo que hace es mostrarte con antelación, hermanos, mucho antes que Ruth y Noemí supieran quién sería su instrumento. Dios ya te lo muestra para mostrarte, Él es el que va a traer provisión, Él es el que va a traer cuidado y Él es el que va a traer bendición a estas mujeres.
Un hombre llamado Boz. ¿Se entiende, hermanos? Antes de que estas mujeres sepan de la existencia de este hombre, Dios ya lo estaba preparando y Él iba a ser quien las iba a redimir, bendecir y proteger. Y mire lo que significa el nombre Boz. Boz significa en Él hay fuerza, o en Él hay firmeza, o en Él hay poder. O sea, este hombre tenía fuerza para proteger, fuerza para proveer y fuerza para bendecir a los necesitados. Ahora, quiero que notemos dos detalles sobre Boz. Lo primero, que Boz era un pariente cercano de Elimelec. Eso lo dice la Escritura, un pariente cercano a Elimelec. Y este detalle, hermanos, es clave para el entendimiento de la historia, porque según la ley del pariente redentor o Goel, que se encuentra en Levítico 25, cuando un miembro de la familia caía en necesidad o perdía su heredad, un pariente cercano tenía la responsabilidad de actuar como redentor. O sea, el familiar debía proteger, rescatar y preservar la herencia familiar. Lo segundo que se nos dice de Boz, que era un hombre rico y un hombre poderoso. Cuando uno va al hebreo, esas palabras rico y poderoso indica que era un hombre influyente, que era un hombre próspero. Por ende, lo que nosotros tenemos que extraer de aquí es que Dios prepara personas, pero también prepara circunstancias y miren esto, recursos para cumplir su voluntad. O sea, Dios va a proveer todo lo necesario para que se cumpla lo que Él ha determinado, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos, ¿de dónde van a salir los recursos? Pero entiendan que si Dios ha determinado que esto debe avanzar, Él ya prepara inclusive los recursos que van a venir. Ese es el Dios soberano que nosotros creemos. Ahora el punto clave y álgido de esto es, aunque Dios es soberano, eso no elimina la responsabilidad del hombre. Y quiero que miren esto con claridad. Dios ya estaba preparando esto, pero Ruth y Noemí no tenían idea. Otra vez, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. O sea, si bien Dios ya estaba preparando la bendición para Ruth, Ruth jamás esperó que la bendición le cayera del cielo. Ella no agarró la soberanía como excusa y dijo, el Señor en su soberanía me va a rescatar. Más bien ella decidió actuar con diligencia. Dice, te ruego que me deje ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Hermanos, aquí tienen que ver la armonía. Dios ya venía preparando, pero aquí vas a ver una mujer que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Probablemente esta mujer conocía la ley de Dios, por eso pide ir a recoger espigas. Miren lo que dice el versículo 9 y 10 de Levítico 19. Cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta que el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Eso quiere decir que si nosotros estábamos cosechando y se caían cosas a los costados del camino, nosotros debíamos dejarlo para el pobre y para el extranjero. Entonces, esa mujer, hermanos, en vez de esperar provisión, en vez de paralizarse por su situación, porque recuerden, estaba viniendo de una ciudad a otra y era como una extranjera que estaba viniendo, ella enviudó y solo le tenía a Noemí. Eso no dejó que le paralice. Más bien, ella fue a trabajar acorde a sus posibilidades. ¿Qué es lo que demuestra esto? La gracia no te hace pasivo. Hermanos, por favor entiendan, la gracia no te hace pasivo.
La gracia lo que hace es llamarte a la obediencia, a la diligencia y a la fidelidad. Completamente lo contrario. En la escritura es muy clara. Miren lo que dice en cuanto al que no trabaja. El que no trabaja, que tampoco coma. Entonces podría decirse que Ruth es un verdadero ejemplo de fe, porque la fe siempre produce una acción concreta, incluso en algo tan humilde e insignificante como recoger espigas. Ahora miren, lo que miren otra vez, vamos a ir relatando la historia. Dios ya nos habló de un tal voz. Ya nos viene hablando de las características de este voz. Y miren lo que pasa por el solo hecho de hacer lo que tenía que hacer. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. O sea, si bien Dios preparó la bendición, Ruth nunca la encontraría si no obedecía. Dios prepara la bendición, pero Ruth nunca la hubiese encontrado si es que no obedecía. Si ella no podía ir a espigar, jamás hubiese llegado al campo de Boz, que era familiar de Elimelech, y quizás nunca lo hubiese conocido. ¿Se dan cuenta entonces que la bendición se encuentra en la obediencia a Dios? Pero a la vez en la confianza de su providencia. Todo paso de fe que ustedes den, por más pequeño que parezca, te va a llevar al lugar donde Dios ya ha dispuesto la bendición para tu vida. ¿Se dan cuenta? Dios prepara el camino antes de que lo caminemos. Así que como conclusión de este primer punto, quiero hacer énfasis en 3 verdades. Voy a subrayar y discúlpenme que sea tan reiterativo. Yo entiendo que de repente repetir un poco cansa, pero es necesario que se fije la idea. Primero, Dios prepara las circunstancias. Por más de que ustedes no tengan idea de lo que está pasando. Lo segundo, nosotros debemos actuar con fe. El hecho de que Dios sea amo y dueño y Señor de todas las cosas, no te paraliza, sino que te hace actuar con fe. Y tercero, es que la bendición se encuentra en la unión de su providencia y nuestra obediencia. Si apela a la providencia sin obediencia, no hay nada. Y si apela a la obediencia sin entender la providencia, también. ¿Entienden el punto ahora para poder reposar en Dios y descansar? Él es amo y dueño y Señor de todas las cosas, pero a la vez demanda del hombre que tenga fe y que camine el camino que Él trazó. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a nuestro segundo punto. La bendición se encuentra en la obediencia. Miren lo que dice en los versículos 4 al 7. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre la gavilla. Recuerden Levítico. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces, la historia lo que nos muestra es que providencialmente, o algunos dicen diosidencia, cuando Ruth fue a espigar,
La historia nos dice que Boaz vino de Belén. Y dice que vino a controlar los trabajos que se estaban llevando a cabo en su campo mientras se cosechaba. Y al llegar, hermanos, es interesante el saludo que hace este hombre, porque tiene un significado que nosotros no podemos pasar por alto. Él dice, Jehová sea con vosotros. Él le dice a sus asalariados, Jehová sea con vosotros. Y eso nos habla de dos cosas. Primero, vos era un hombre amable y cortés, indudablemente. Pero lo segundo y más importante, vos era un hombre espiritual. Vos saludó a sus jornaleros diciendo, Jehová sea con vosotros. ¿Qué respuesta recibe? Jehová te bendiga. O sea, el dueño de los campos trató a sus trabajadores, todos aquellos que tienen trabajadores debajo suyo, atiendan esto con respeto, porque eran integrantes del mismo pueblo de Dios. Pero eso también se extiende a cuando Pablo habla de que nosotros tenemos que tratar con respeto y con todas las cosas de la ley a quien es nuestro empleado. O sea, el dueño de los campos los trató con amabilidad. Y yo quiero que se pongan por un instante en los pies de Ruth y la impresión que le pudo haber causado al oír esto. Recuerden, hermanos, ella no estaba acostumbrada a la manera en que los amos trataban a los obreros de Moab. Ella estaba acostumbrada a eso. ¿Cómo lo trataban? Con insultos y palabras ofensivas probablemente. Sin embargo, en la tierra de Israel, ella escucha al dueño saludar a los trabajadores, pronunciando una bendición de Dios, una bendición sobre su nombre. Y luego le responde de la misma manera diciendo, Dios te bendiga. Ahora continuando con el relato, dice que vos se percata de la presencia de Ruth. Y algo en ella que definitivamente llamó la atención, por eso hace la pregunta. Y hace una pregunta, ¿de quién es esta joven? Y esa pregunta lo hacen porque al ser joven debería ser o esposa de alguien o debía ser hija de alguien. Pero en este caso vos no la reconoces, a pesar de que Belén era un pueblo chico en ese tiempo. Y esto lo que hace es reafirmar aún más lo siguiente. Desde que Ruth y Noemí llegaron a Belén, jamás entraron en contacto con vos. Entonces quiero que miren de esta manera. La historia de Ruth y Noemí se estaba llevando por este camino, pero el Señor ya estaba trazando un camino acá para que vos se intersecten entre ellos, por decirlo así. Entonces, estas mujeres no tenían ni idea de quién eran ellas, ni él tampoco, porque no se conocían. Entonces, ante una pregunta como la de vos, el mayordomo lo que hace es responder lo siguiente. Esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y añadió que esta mujer pidió permiso para espigar y que había trabajado toda la mañana sin descansar y que no había parado por ni un solo segundo. Nuevamente, ¿qué es lo que ven aquí? Diligencia, obediencia, humildad, constancia y perseverancia. Todas las características de un creyente. Otra vez, obediencia, humildad, constancia, perseverancia, características de un creyente. Dios ya había preparado a vos, pero ella tenía que dar el paso de fe, ¿lo ven? Ella debía ir a trabajar. Y miren esto, lo hizo sin quejarse. Y lo hizo sin buscar descanso. Esto es muy semejante a José en Egipto, que obedeció a Potifar y luego a Faraón. Dios lo bendijo a pesar de las circunstancias.
Hermanos, ¿quién ha orado aquí diciendo, Señor, háblame? ¿Quién nos ha pedido aquí, Señor, háblame? Te pido dirección, te pido consuelo. Señor, háblame. Pero al mismo tiempo se olvida de que tiene responsabilidades. El punto es que Dios ha determinado hablarnos por medio de su palabra. Y atiendan esto. Y en medio de su pueblo. Dios va a hablarnos por su palabra y en medio de su pueblo. Sin embargo, hay muchos de nosotros que le pedimos a Dios, háblanos, pero faltamos al culto, por ejemplo. Faltamos al culto de oración. Faltando así en los lugares donde Dios ha prometido ministrar a su pueblo. Hermanos, Dios es soberano, sí, eso es cierto. Pero nosotros somos responsables de ponernos bajo los medios de gracia. Por eso está escrito algo como Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Si realmente deseas escuchar a Dios, es necesario que estés donde su palabra es proclamada, donde su pueblo ora y donde Él ha prometido bendecir. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios habla soberanamente, pero que el hombre es responsable de ir a escuchar. Hermano, hermana, yo no sé por qué circunstancias estés pasando ahora mismo, pero quiero decirte que Dios ya ha preparado personas, oportunidades y recursos, pero el punto es que debes actuar con fe y debes actuar con responsabilidad. Debes obedecer. Recuerden, providencia, obediencia, bendición. Y cuando digo bendición, no seamos como muchos que creen que la bendición se trata de lo material. Cuando digo bendición, lo que menos viene a mi mente es lo material. Si bien es parte de la bendición del Señor, yo me refiero a conocerle más, saber más de Él, estás más cerca de Él, crecer en la fe. Entonces Dios prepara el camino, pero nosotros debemos caminar en Él. Porque nos lleva a nuestro tercer último punto del sermón. Dios bendice, Dios bendice a quienes confían en Él y actúan con humildad. Vamos a leer los versículos 8 al 13. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a pigar a otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcan, siendo yo extranjero? Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, ha venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ahora llega un momento hermoso en el texto, porque vos se percata de que la joven que trabajaba en su campo era Ruth, la nuera de Noemí. Y se dirige a ella y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Miren cómo le llama, hija mía. Y eso es lo que muestra que hay una diferencia de edades. Ruth era joven y vos ya tenías sus años. Pero él la trata con consideración. ¿Saben cómo? Como si fuera su propio hijo. Quiero recordarles nuevamente, Ruth estaba en un lugar nuevo, estaba lejos de su tierra
y lejos de su familia. Por ende, una mujer que estaba expuesta a comentarios hirientes y estaba peligrosos. Pero vos, como un hombre maduro en la fe y autoridad, lo que hace, hermanos, atiendan, toma 4 medidas concretas con Ruth. La primera, consideración. Le indica que permanezca junto a sus criadas para que esté segura. Eso es algo considerado. Lo segundo, generosidad. Le anima a continuar espigando en otros campos cuando termine, mostrando que podía aprovechar toda la cosecha sin miedo a incomodar a nadie. Tercero, protección. Ordena a sus criados que no la molesten. Y cuarto, provisión. Le ofrece agua y acceso a las vasijas para calmar su sed. Recuerdan que cuando iniciamos el libro de Ruth dijimos que nosotros vamos a hacer mucha cristología cuando vemos esto. Hermanos, lo que acabo de leer es un claro reflejo de cómo Cristo cuida a su iglesia. Consideración, generosidad, protección y provisión. Ese es el trato que Dios da a su iglesia. Todo eso encontramos en la relación de Boaz con Ruth. Pero debo decir que mucho más se encuentra en nuestra relación con Dios. Esa es la consideración. Y ante tanta consideración, y cuando uno entiende esa consideración que Dios tiene a la iglesia, así como Ruth, debemos responder con humildad y reverencia. Miren lo que dije, bajando su rostro, se inclinó a tierra. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos, siendo yo extranjero? Observen la actitud. Aquí no estamos en presencia de alguien que busca sacar provecho, ni con alguien que está actuando con coquetería, sino estamos en presencia de alguien que actúa con delicadeza, respeto y humildad, reconociendo que todo lo que recibe es un favor de Dios. Nuevamente, el paralelo espiritual está presente. Así como Ruth se siente protegida y valorada por vos, y experimenta el favor de Dios por medio de eso, nosotros, hermanos, nos sentimos protegidos y valorados hasta el punto de que tenemos que entender que inmerecidamente Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros pecadores. Hacete esta pregunta. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos siendo yo extranjera? ¿Qué tengo yo, Señor, para que vengas a mí a salvarme? ¿Por qué me has llamado siendo yo un extranjero, un enemigo de la fe? Todos por gracia. Y el que entiende la gracia hace esta misma pregunta. No hay orgullo, no hay jactancia, sino hay humildad de reconocer que si Él no venía a nosotros, nosotros nunca hubiésemos ido. Por otra parte, quiero que noten algo más. La confesión de fe que Ruth hizo en el capítulo 1 y su profesión de fe eran creíbles, porque sus acciones no pasaron desapercibidas. Miren lo que dice Boaz. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.
¿Se acuerdan cuando dije que es importante tener mayor cantidad de cristianos como Ruth? Miren, hermanos, la obediencia, la dedicación de esta mujer no pasaron desapercibidas. Aunque era una extranjera, aunque era una viuda, ella vivió con integridad. Pero no solo con integridad, sino con reverencia a Dios. Y eso deja una impresión profunda en quienes te rodean. Reitero, no perfecto, sí sincero. Esta fe no fue solo palabras, sino vida concreta y obediente. Y miren que estaba en medio de una dificultad. Por eso la bendicen. Tu profesión de fe, con tu confesión de fe, muestran que tu fe es verdadera. Bajado a la tierra, lo que decís que crees y lo que haces es acorde. Vivís de acuerdo a lo que decís. Una vida concreta entonces de obediencia, incluso en medio de esa dificultad. Por eso se la bendice. Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y así deberíamos hacer nosotros, porque vos lo que haces es reconocer que toda bendición verdadera viene de Dios y no de los hombres. No es te bendigo, es Dios te bendiga. Entonces, aunque Ruth había actuado con fidelidad y amor hacia Noemí, tienen que saber esto, hermanos, porque esto le va a traer tranquilidad y va a poder ayudar a crecer. La recompensa no depende de la opinión o la generosidad de vos o de los hombres, sino de la soberanía y providencia de Dios, quien observa cada acto de obediencia y cuidado. No crean que las obras no cuentan para el Señor. Dios ve y valora la fidelidad de sus hijos, aún en los detalles más insignificantes, más pequeños. Cada gesto de amor, cada obra hecha con corazón dispuesto, no va a pasar desapercibido para Él. Pero sepan que la bendición va a llegar en su tiempo justo y va a ser conforme a su gracia. Porque lo que te va a recordar que Él es el recompensador justo y Él es el soberano. Y todo lo bueno que hacemos por Él, a su pueblo, no va a quedar sin recompensa. Nosotros no buscamos, no nos movemos por recompensa, pero entiendan que el Señor bendice. Y otra vez, ni por un instante quiero decirle que esto se trata de cosas materiales. Si bien incluye la bendición de Dios, la parte material, pero quiero decirle que hay cosas mejores y superiores que el dinero. Y yo a eso me refiero, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, al gozo del Señor que va por encima de cualquier circunstancia, de conocer y aprender más del Señor, de ver al Dios de oídas, aprender directamente de su palabra, encontrar deleite en la oración, en la alabanza, en el congregarse, en tener hermanos. Yo me refiero a esas bendiciones. Y la añadidura es la parte económica. Mire cómo responde Ruth. Versículo 13. Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu siervo.
Ruth no es una desagradecida. Ella reconoce la bondad y el favor de Dios, pero entiende finalmente que todo proviene de Dios. El propio Vos dice, Dios te bendiga. Y yo estoy agradecido con cada uno de ustedes. Pero en el fondo la bendición es del Señor. Esta mujer tenía un corazón lleno de gratitud y su respuesta muestra una fe activa que reconoce que las bendiciones no son productos del mérito, sino que por gracia recibimos todo. ¿De dónde nace la verdadera gratitud? ¿De dónde? Nace de reconocer la mano de Dios en cada bendición que tenemos. Cuando Dios te consuela, cuando te protege, cuando Él te bendice, la respuesta correcta no es orgullo, hermano, ni la autocomplacencia, sino un corazón humilde que reconoce su gracia y se alegra en su favor. Reconozcan todo lo que tienen alrededor. Primeramente tienen vida. Y cuando digo vida me refiero a vida espiritual. ¿Tienen dónde dormir? ¿Tienen que vestir? ¿Tienen que comer? ¿Tienen amigos? ¿Tienen una profesión? ¿El Señor le ha dado a cada uno de ustedes la forma de generar riquezas? ¿Tienen dones? ¿Qué recibiste que no haya sido dado de lo alto? ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido de parte del Señor? Vivir a la luz de una realidad como esa es la base de entender la gratitud. Nada de lo que tenemos, hermanos, nada lo tendríamos si el Señor nos los da. Todo es dávida. Todo. ¿Tienes iglesia? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene una familia de creyentes? ¿Quién te dio eso? ¿Quién te permitió tener hijos? A los que se casaron, ¿quién les permitió casarse? ¿Quién puso la mujer o el hombre en el camino de ustedes? ¿Qué tienen que Dios no haya proveído? Esa es la raíz de la gratitud. Y esa es la forma de encontrar consuelo y dirección. Nosotros también podemos aprender a responder de la misma manera. Responder con gratitud a la providencia de Dios. Ahora, hermanos, todo lo que vimos aquí, esto que Ruth está viviendo con vos, ¿no es acaso un reflejo precioso de nuestra experiencia con Cristo? Todo lo que estamos aquí, toditos, éramos enemigos de Dios, separados de Él por nuestro pecado. Como dice Efesios capítulo 12, éramos extraños, extranjeros, ajenos a los pactos, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿Quién de ustedes se anima a ponerse frente al trono de Dios y decir, Señor, yo vengo aquí en mi propia justicia, a ponerme delante de ti? Y cree que pasará la prueba. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Sin embargo, recuerden ese momento cuando Dios te llamó. Cuando Dios te llamó, cuando te protegió, cuando te consoló, cuando te rescató. O en términos de Salmo, cuando te cubrió con la sombra de sus alas y te mostró un favor inmerecido.
Ese sentimiento que antes tenías donde dices, Señor, ¿qué tengo yo para que agarre gracia delante de ti? Siendo que soy un extranjero, enemigo tuyo, pecador. Así como Ruth respondió con humildad y gratitud, ¿cómo creen que debe ser la respuesta del cristiano al entendimiento de la obra de Cristo? Todo lo que recibiste, una vez más, salvación, protección, consuelo y provisión, vienen absolutamente de la gracia de Dios y no de tus méritos. Solo si reconoces esto, y atiéndanme bien, solo si reconoces esto, vas a poder vivir confiadamente. No depende de vos, sino vas a confiar plenamente en Él. Y vas a vivir con un corazón agradecido, sabiendo de que somos rescatados por nuestro Redentor. Excluye las obras como mérito para entrar y agarra los méritos de Cristo en que confiar. Y a partir de ahí entendés, estoy resguardado en Cristo Jesús. ¿Ven? En conclusión, hermanos, nada ocurre por casualidad. Cada paso de Ruth, cada detalle, el campo, vos, todo fue guiado por la mano soberana de Dios. Lo que parecía algo simple o una simple necesidad era la realidad de un camino de gracia. Lo que quizá parezca rutina era parte del plan eterno del Señor. Pero lo bueno es que este relato no termina en vos. Él no es el centro final de esta historia. Recuerden, cuando le miren a vos, mírenlo como una sombra. Mírenlo como una sombra, como una figura, un anticipo de un redentor mayor. Así como vos fue pariente cercano, protector, proveedor y refugio para Ruth, así también Dios nos ha dado un redentor perfecto en la persona de Jesucristo. No lo olviden, hermanos. Si bien hay un autor de este libro que nosotros no conocemos o no podemos determinarlo, que la tradición ha dicho que puede ser Samuel, al fin y al cuenta, el que escribió este libro es Dios. Y al escribirlo y a inspirarlo, lo que te está mostrando es cómo su plan se lleva a cabo y cómo vos anticipa al vos perfecto que vendría mucho tiempo después a pagar el precio completo con toda la provisión necesaria para que vos y yo podamos ser. Te pregunto, ¿cómo vivís a la luz de un entendimiento como este? ¿Cómo se debería vivir a la luz de un entendimiento como este? Debemos vivir con humildad y agradecidos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Primero, y creo yo una de las cosas más difíciles, confíen en Dios cuando no entienden el camino. Quizá alguien aquí está en una etapa difícil o dolorosa o incierta, pero te digo, aprende a descansar en Dios y no pierdas el control. Y quiero decirte algo, no tenés el control de absolutamente nada. Y quiero decirte que hay cosas que no vas a comprender ahora. Pero sí quiero decirte esto. Todo está bajo su mano. Así que camina en el camino. Lo segundo que podemos aplicar de lo que vimos es
Hermanos, hay que obedecer en lo pequeño. Elías espigar es algo pequeño. Ruth lo hizo. De allí Dios la bendijo. Yo te ruego que no menosprecies las tareas sencillas, como deberes diarios, los actos pequeños de fidelidad. Porque como ven aquí, Dios usa lo ordinario para orar extraordinariamente. Es como que cada alma que viene es un alma que hay que cuidar, porque puede ser que esa alma sea la que lleve salvación a Nínive como Jonás. Y quizás sea algo pequeño para los ojos del mundo, pero termina siendo algo extraordinario, porque Dios así lo quiso. Hermano, hermana, tercero, no vivan pasivamente esperando milagros. Como vimos, esta mujer no se quedó esperando provisión. Ella se levantó y fue a trabajar. La fe verdadera no es pereza espiritual. La fe verdadera lo que hace es confía en Dios, sí, pero camina, sirve, lucha, trabaja y persevera. Cuarto, refúgiate solo en Cristo. Reitero, vos fue un reflejo del Redentor, pero el verdadero refugio es Jesucristo. Hermanos, no pongan su esperanza en personas, dinero, salud o estabilidad. Todo falla, todo, pero Cristo no. Te pregunto, ¿dónde estás buscando tu seguridad? ¿En Cristo o en el mundo? Quinto, vive con humildad delante de Dios. Ruth nunca exigió nada. Ella lo que hizo es reconocer que no lo merecía. Eso te debe llevar a recordar que todo lo que tienes hoy es por gracia y no por mérito. Y también te va a ayudar a contentarte, a agradecer por lo que tenés y no quejarte por lo que no tenés. Esto te va a guardar el orgullo y te va a mantener dependiente del Señor. Sexto, sean un instrumento de gracia para otros. Aquí lo que podemos extraer también que vos fue un instrumento de Dios para bendecir a Ruth. Y quiero decirte que ustedes también pueden ser un instrumento de bendición, llevando la palabra, una ayuda, una oración, una visita, un gesto de amor. Eso no puede cambiar absolutamente todo. No te hagas esta pregunta, ¿quién me va a ayudar? Sino pregúntate, ¿a quién puedo yo ayudar? No te pongas como centro. Séptimo, perseveren, aunque no vean resultados inmediatos. Ruth no sabía que ella iba a terminar siendo parte de la línea mesiánica. Ella solo fue fiel día a día. Nosotros tenemos el diario del lunes y lo podemos leer completamente. Pero ella no tenía idea de las cosas que se estaban gestando a la luz de este desarrollo. Así que Dios usa tu perseverancia para bendición que quizás verán otros mañana. Lo que hoy estás haciendo quizás sea para que disfruten otros mañana. Octavo y último, descansen en el Señor. Si Ruth encontró refugio, creo yo que nosotros también lo podemos hallar. Si estás cansado, estás herido, confundido, corre a Cristo. Mi hermano y hermana, te digo, ora.
llora delante de Él, pero descansa en su gracia. El punto es que Él no desprecia a los débiles. Él sostiene. Y eso es una promesa de parte del Señor. ¿Ven? Vamos a verlo.